Bienvenidas y bienvenidos al curso Herramientas para el manejo del estrés. Esta es la clase 1 del módulo 1, llamado El estrés y tu salud. Mi nombre es Jimena Vergara, soy psicóloga de la Unidad de Clima Laboral de la región del Biobío y los acompañaré durante todo este módulo para avanzar en nuestras lecciones. Los objetivos específicos de esta clase son conocer el concepto y la clasificación de los tipos de estrés y distinguir las consecuencias físicas, psicológicas y del comportamiento producto del estrés. Si nos preguntaran, ¿qué es el estrés? ¿Qué contestaríamos? Estrés significa sentirse preocupado o amenazado por la vida. Debemos señalar que el estrés es imprescindible para la vida. Tenía mucho sentido hace miles de años cuando el ser humano se dedicaba a la caza y éste le alertaba del peligro. Ahora, las adversidades son muy diferentes y las situaciones cotidianas nos llevan a activar este mecanismo de estrés sin necesidad de que nuestra vida corra peligro. Entonces, para adaptarse a las exigencias o a las necesidades, activamos el proceso de estrés que permite estar alerta y se manifiesta con reacciones como agilizar el pensamiento, emplear una conducta más enérgica, aumentar la eficacia para superar determinadas situaciones con éxito. A lo largo del día podemos vivir estrés sin consecuencias negativas. Además, puede favorecer al aumento de la autoestima al lograr incrementar el rendimiento y superar los retos y metas fijadas. Todo el mundo experimenta estrés a veces. Un poco de estrés no es un problema. Entonces, el estrés no es intrínsecamente negativo. Si, por ejemplo, una persona tiene que presentarse a una entrevista o dar un examen y no tiene ese nivel de alerta o de estrés, su rendimiento bajará. En el otro extremo, si el nivel de estrés y alerta es más alto del que se tolera, la persona se bloqueará. Así pues, un poco de estrés saludable permite a la persona rendir mejor y ser más resolutiva. Concepto de estrés. El estrés es una respuesta de una persona que intenta adaptarse a presiones internas o externas del medio. El estrés se presenta cuando la persona identifica una situación o un encuentro como amenazante, cuya magnitud excede sus propios recursos de afrontamiento, lo cual pone en peligro su bienestar. Se presenta de esta manera dos procesos: una valoración cognitiva del acontecimiento y un proceso de afrontamiento. En el primero, la persona valora si la situación puede dañarla o beneficiarla, es decir, cuánto y cómo repercute en su autoestima. En el segundo, la persona estima lo que puede hacer o no para enfrentar la situación y así prevenir un daño o mejorar sus perspectivas. El término estrés se suele asociar a un estado patológico. Sin embargo, el mismo alude a una reacción del ser humano ante situaciones amenazantes o de excesiva demanda y pueden estar al servicio de la supervivencia del sujeto y de la especie. Una situación o hecho positivo igualmente causa estrés, como por ejemplo el cambiar de casa o lugar de residencia, el ascender en el trabajo y tener más responsabilidades o enamorarse. Esto puede llegar a provocar el mismo estrés que cuando un individuo, por ejemplo, rompe una larga relación de valor afectivo. Cuando se generan respuestas eficaces y controladas por el sujeto que permiten una mejor adaptación, se denomina euestrés.
Tanto los estilos de vida actuales como el privilegio de lo inmediato, el éxito de los resultados, la reducción de horas de sueño, las dificultades económicas o exigencias laborales, como los acontecimientos significativamente negativos como catástrofes, ruptura de relaciones, desempleo, etc., pueden generar respuestas del sujeto que impliquen una inadecuada adaptación. Cuando estas reacciones se prolongan en el tiempo, se produce una sobrecarga en el organismo que pueden desencadenar problemas en la salud y esto se conoce como disestrés. El estrés tiene muchas causas, entre las que podríamos mencionar las dificultades personales, como el tener conflictos con seres queridos o dentro de la familia, los problemas en el trabajo, como un alto nivel de exigencia o inseguridad laboral, o la existencia de amenazas importantes en la comunidad, como escenas de violencia o falta de oportunidades económicas. Revisaremos ahora los distintos tipos de estrés. El manejo del estrés puede resultar complicado y confuso porque existen diferentes tipos de estrés. Estrés agudo, estrés episódico y estrés crónico. Cada uno cuenta con sus propias características, síntomas, duración y enfoques de tratamiento. Analicemos cada uno de ellos. Estrés agudo. Esta es la forma de estrés más común. Surge de las exigencias y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del futuro cercano. El estrés agudo es emocionante y fascinante en pequeñas dosis, pero cuando es demasiado resulta agotador. Una interesante discusión en una reunión, por ejemplo, es estimulante temprano por la mañana. La misma reunión al final del día resulta agotadora y desgastante. Estar en constantes reuniones con la responsabilidad de mediar en las disputas puede derivar, por ejemplo, en cansancio y dolor de cabeza. La mayoría de las personas reconocen los síntomas de estrés aguda. Lo identificamos con esos eventos negativos que nos suceden: el accidente de auto, que nos abolló el parachoque, la pérdida de un contrato o un negocio, un plazo de entrega que se debe cumplir, los problemas ocasionales del hijo en la escuela, por ejemplo. Dado que es a corto plazo, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para causar daños más importantes en nuestra salud. Los síntomas más comunes son agonía emocional, que es una combinación de enojo o irritabilidad, ansiedad y depresión, las tres emociones del estrés. Problemas musculares, que incluyen dolores de cabeza tensional, dolor de espalda, dolores en la mandíbula y tensiones musculares que derivan en desgarro muscular y problemas en tendones y ligamentos. Problemas estomacales e intestinales, por ejemplo, acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento y síndrome de intestino irritable. Sobreexcitación pasajera que deriva en elevación de la presión sanguínea, ritmo cardíaco acelerado, transpiración de las palmas de las manos, palpitaciones, mareos, migrañas, pies o manos frías, dificultad para respirar y dolor en el pecho. El estrés agudo puede presentarse en la vida de cualquiera de nosotros y es muy tratable y manejable, fundamentalmente con estrategias de ejercicio y relajación. Veamos ahora el estrés agudo episódico. Aquí están aquellas personas que tienen estrés agudo con frecuencia, cuyas vidas son tan desordenadas que transitan en el caos y las crisis. Siempre están apuradas, pero siempre llegan tarde. Si algo puede salir mal, entonces les sale mal.
Asumen muchas responsabilidades, tienen muchas cosas entre manos y no pueden organizar la cantidad de exigencias autoimpuestas ni las presiones que reclaman su atención. Parecen estar perpetuamente en las garras del estrés agudo. Es común que las personas con reacciones de estrés agudo estén demasiado agitadas, tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas y estén tensas. Suelen describirse como personas con mucha energía nerviosa, siempre apuradas, tienden a ser cortantes y a veces su irritabilidad se transmite como hostilidad. Las relaciones interpersonales se deterioran con rapidez cuando otros responden con hostilidad real. El trabajo se vuelve un lugar muy estresante para ellas. Otra forma de estrés agudo episódico surge de la preocupación incesante. Son aquellas personas que son la angustia personificada. Ven el desastre a la vuelta de la esquina y prevén con pesimismo una catástrofe en cada situación. El mundo es un lugar peligroso, poco gratificante y punitivo, donde lo peor siempre está por suceder. Los que ven todo mal también tienden a agitarse demasiado y a estar tensos, pero están más ansiosos y deprimidos que enojados y hostiles. Los síntomas del estrés agudo episódico son los síntomas de una sobreagitación prolongada. Dolores de cabeza tensos y persistentes, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho y enfermedad cardíaca. Tratar el estrés agudo episódico requiere la intervención en varios niveles, que por lo general requiere ayuda profesional, la cual puede tomar varios meses. A menudo el estilo de vida y los rasgos de personalidad están tan arraigados y son tan habituales en estas personas que no ven nada de malo en la integración con los demás y sus formas de percibir el mundo como parte integral de lo que son y lo que hacen. Estas personas pueden ser sumamente resistentes al cambio. Solo la promesa de alivio del dolor y su malestar de sus síntomas puede mantenerlas en tratamiento y encaminadas en un programa de recuperación. Estrés crónico. Si bien el estrés agudo puede ser emocionante y fascinante, el estrés crónico no lo es. Este es el estrés agotador que desgasta a las personas día tras día, año tras año. El estrés crónico destruye el cuerpo, la mente y la vida. Hace estragos mediante el desgaste a largo plazo. Es el estrés de las situaciones de pobreza, las familias disfuncionales, de verse atrapados en un matrimonio infeliz o en un empleo o carrera que se detesta. Es el estrés de los eternos conflictos bélicos, por ejemplo en Irlanda del Norte, en Medio Oriente. El estrés crónico surge cuando una persona nunca ve una salida a una situación deprimente. Es el estrés de las exigencias y presiones implacable durante periodos aparentemente interminables. Sin esperanzas, la persona abandona la búsqueda de soluciones. Algunos tipos de estrés crónico provienen de experiencias traumáticas de la niñez que se interiorizaron y se mantienen dolorosas y presentes constantemente. Algunas experiencias afectan profundamente la personalidad. Se genera una visión del mundo o un sistema de creencias que provoca un estrés interminable para la persona. Por ejemplo, que el mundo es un lugar amenazante. Las personas descubrirán que finjo lo que no soy o que debo ser perfecto todo el tiempo. Cuando la personalidad o las convicciones y creencias profundamente arraigadas deben reformularse, la recuperación exige el autoexamen activo, a menudo con ayuda de un profesional. El peor aspecto del estrés crónico es que las personas se acostumbran a él y olvidan que está allí. Las personas
personas toman conciencia de inmediato del estrés agudo porque es algo nuevo, pero ignoran al estrés crónico porque es algo viejo, familiar y a veces hasta casi resulta cómodo. El estrés crónico mata a través del suicidio, la violencia, el ataque al corazón, la apoplejía e incluso el cáncer. Las personas se desgastan hasta llegar a una crisis nerviosa final y fatal. Debido a que los recursos físicos y mentales se ven consumidos por el desgaste a largo plazo, los síntomas de estrés crónico son difíciles de tratar y pueden requerir tratamiento médico y de conducta y manejo por largo tiempo. Respuesta fisiológica del estrés. En esta diapositiva podemos ver y visualizar todos los cambios que se generan frente a una situación de exigencia. Cuando se siente el estrés, el cuerpo crea una hormona llamada cortisol que ingresa en el flujo sanguíneo. Por breves periodos, el cortisol puede ayudar a regular muchas de las funciones naturales del cuerpo, incluso el sueño, peso, presión arterial y nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, cuando se sufre estrés a largo plazo, los niveles de cortisol permanecen elevados. Esto puede generar inflamación y un recuento más bajo de glóbulos blancos. Con el tiempo, los efectos del estrés pueden acumularse en el cerebro y en el cuerpo. Esta clase de estrés a largo plazo o crónico pueden debilitar el sistema inmunológico y poner en riesgo de sufrir distintas enfermedades, desde simples resfríos hasta enfermedades más graves. Diferenciemos tres tipos de estrés. Estrés rutinario. Este estrés está relacionado con la presión diaria del trabajo, la familia y otras responsabilidades. Estrés provocado por un cambio negativo repentino. Este tipo de estrés se refiere a una situación como la pérdida del trabajo, un divorcio o una enfermedad grave. Y finalmente, estrés traumático, que ocurre cuando se encuentra en peligro una persona de ser gravemente herido o definitivamente fallecer. Aquí los ejemplos incluyen un accidente grave, un asalto o ser víctima en un desastre natural. Este tipo de estrés puede causar el trastorno de estrés postraumático. Algunas personas lidian con el estrés de mejor manera que otras. Así es importante que cada uno conozca sus límites cuando se trata de estas exigencias, con el fin de evitar los efectos más graves de salud y tomar estrategias para remediarla. ¿Qué sucede cuando hay estrés? ¿Cómo responde el área cognitiva? Cuando hablamos del área cognitiva, estamos refiriéndonos a los pensamientos o las ideas. La persona tiene dificultad para permanecer concentrada en una actividad y presenta una frecuente pérdida de atención. Respecto de la memoria, su retención memorística se reduce tanto en la memoria a corto plazo como a largo plazo. Respecto de cómo reacciona frente a los problemas que exigen una reacción inmediata y espontánea, se resuelven de una manera impredecible. Cualquier problema que requiera actividad mental tiende a solucionarse con un número elevado de errores. Por lo general, la persona se siente incapaz de evaluar acertadamente una situación presente y tampoco puede acertar a proyectarla en el futuro. Además, la manera de pensar no sigue patrones lógicos y coherentes dentro de un orden, sino que se presenta de forma desorganizada. Respuesta al estrés, área emocional. Estamos refiriéndonos a los sentimientos y emociones.
La persona experimenta dificultad para mantenerse relajada, tanto física como emotivamente. Aparte de los desajustes físicos reales, se empieza a sospechar de nuevas enfermedades. Aparecen rasgos como el desarrollo de la impaciencia, la intolerancia, el autoritarismo y la falta de consideración por otras personas. Los principios morales que rigen la vida de la persona se relajan y se posee menor dominio propio. Hay un aumento de desánimo y un descenso del deseo de vivir. La autoestima también se ve afectada por pensamientos de incapacidad y de inferioridad. Área conductual, actitudes y comportamientos. El lenguaje se presenta una incapacidad para dirigirse oralmente a un grupo de personas de forma satisfactoria. Puede darse tartamudez o un descenso de fluidez verbal. La persona experimenta falta de entusiasmo por las aficiones preferidas, así como por sus pasatiempos favoritos. Es frecuente el ausentismo laboral y escolar, así como un aumento del consumo de alcohol, tabaco, café u otras drogas. El nivel de energía disponible fluctúa de un día para otro. Los patrones de sueño se alternan. Generalmente se sufre de insomnio y se llega a veces a una extremada necesidad de dormir. En cuanto a las relaciones interpersonales, aumenta la tendencia a la sospecha. Se tiende a culpar a las otras personas o a atribuirle responsabilidades propias. También hay cambios en la conducta tales como reacciones extrañas y la aparición de tics, o sea, actitudes que no sean propias de la persona. Incluso pueden manifestarse ideas suicidas e intentos de llevarla a cabo. En este cuadro resumen, podemos observar las consecuencias del estrés. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál de estos síntomas he presentado en las últimas semanas? Reflexionemos. ¿Qué tipo de estrés rutinario identifico en mi vida? ¿Cómo me afecta y cómo lo enfrento? Les invitamos a responder de forma escrita estas preguntas de modo de poder revisarlas y volver a analizarlas hacia el final del curso. Referencias bibliográficas que ustedes tendrán a disposición como material complementario para revisar. Bien, hemos llegado al final de la clase 1. Les espero en nuestra próxima clase. Que estén muy bien. Gracias.